Vamos a pasar a la palabra del Señor, como decía recién. Vamos a continuar con esta serie de mensajes directos a nuestra alma, amén. Y por no darle herramientas a todo nuestro ser para poder batallar día tras día con lo que nos viene, para poder estar firmes en el día malo, amén, como decíamos el miércoles pasado. ¿Recuerda el mensaje del miércoles pasado? Vamos todos como... ¿No lo recuerda? ¿No? ¿De? Acerca de la ansiedad. ¿Recuerda o no recuerda? Ah, ahora sí, ¿recuerda? Y decíamos, yo decía el miércoles pasado que hay situaciones en nuestras vidas de las que no escapamos, ¿sí? De las que no podemos escapar, porque son situaciones que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas y para las cuales debemos estar preparados. ¿Recuerda cuáles eran esas situaciones? ¿Las anotó, las escuchó o no escuchó el mensaje? A ver. No tiene los lentes. Siempre tiene una excusa la Flor, ¿vio? Cuando no le falta el cuaderno, le faltan los lentes. Lo tiene anotado. La primera situación de la que no podemos escapar, ¿cuáles eran? Las injusticias. ¿Recuerdan las injusticias? ¿O le ha pasado alguna situación de injusticia? Muchas veces a lo largo de nuestras vidas vamos a sufrir situaciones de injusticia, momentos en los que vivamos injusticias. ¿Eso depende de nosotros o de los demás? ¿De los demás o de nosotros? Las injusticias que sufrimos siempre son a causa de los demás. Lo que sí depende de nosotros es la emoción que esto genera, que era la... Muy bien, han estudiado, veo que han estudiado. La ira, las injusticias en nuestras vidas, siempre habrá una reacción de nuestras partes, ¿sí? Que es la ira. Cuando hay algo injusto, algo nos molesta, nos pone como enojados, ¿sí? La ira. Ahora, el control de esta emoción depende de quién. No podemos controlar las injusticias, pero sí podemos controlar la ira, lo que genera, la emoción que generan las injusticias, ¿sí? Esto es un pequeño resumen de educación emocional que estamos recibiendo, ¿sí? Las injusticias no las podemos nosotros manejar, pero sí la emoción que despierta en nosotros una injusticia. A ver, sea sincero, ¿cuántas injusticias o cuántos han vivido injusticias en la vida? Las va a seguir teniendo, las va a seguir viviendo y las va a seguir experimentando, pero usted hoy día tiene una herramienta y sabe que la emoción que despiertan las injusticias es la ira. Lo que sí podemos controlar es la ira. Y de esto vamos a hablar el miércoles que viene. Hoy día vamos a hablar de los miedos. La segunda situación a resolver o que siempre podemos pasar, las pérdidas. ¿Recuerdan? Todo el tiempo perdemos. Todo el tiempo. Las pérdidas son parte de la vida. Son parte de lo que nosotros le llamamos vida. La vida es Cristo. Pero en el tiempo cronológico en donde estamos viviendo, en donde estamos transcurriendo nuestra historia, a eso que llamamos vida, sufriremos pérdidas, ¿sí? Y las pérdidas son inevitables, así como las injusticias, ¿sí? Y la emoción que despierta la pérdida, ¿cuál es? La tristeza. Como la ira, nosotros podemos controlar las tristezas. Están en mi control. ¿Sí? Dios nos ha dado la potestad de administrar nuestras emociones. ¿Recuerda cuando en principio cuando enseñábamos esto? El control de nuestras emociones y la administración de lo que nosotros vivimos, ¿sí? Los resultados de las situaciones a resolver
pasan por nuestro control, obviamente siempre con la ayuda y la guía del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Entonces decíamos que la segunda situación a resolver o la segunda situación era la pérdida, ¿sí? La emoción que genera la pérdida es la tristeza. Son inevitables, pero sí podemos manejar el control de nuestra tristeza, ¿sí? En la Biblia tenemos infinidad de herramientas con las cuales podemos nosotros administrar nuestro corazón, nuestra alma, ¿sí? La tercera situación, ¿cuál era? La incertidumbre, ¿recuerda? La incertidumbre. En la vida tenemos incertidumbres. Nada es cierto. ¿Sí? Nada es cierto y nada es seguro. Decíamos que la única persona segura, ¿quién es? ¿Quién? A ver, dígalo convencido. Cristo, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Es lo único seguro que nosotros tenemos. Y diga, y yo lo tengo. Convencido, diga, yo lo tengo. Amén. ¿Sí? Pero incertidumbres, vivimos en una vida de incertidumbre, y más en Argentina. En este país todo es incertidumbre. No sabemos mañana cómo vamos a estar de economía, cómo vamos a estar de seguridad, cómo vamos a estar, no sabemos. Todas las cosas son inciertas, inseguridades, vivimos a diario, cosas que no podemos controlar. Pero sí podemos controlar la emoción que genera la incertidumbre, que ¿cuál era? Ahora recuerda la ansiedad. ¿Recuerda ahora el mensaje del miércoles? La incertidumbre genera en nosotros ansiedad, querer controlar, querer estar en el control de la situación. ¿Y qué era lo peor? Querer estar en control. Querer controlar la situación. También tenemos el control de la ansiedad en nuestras vidas. ¿Recuerda el mensaje del miércoles pasado cuando hablábamos de la ansiedad? ¿Qué decía Pedro? ¿Qué decía? Echad vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Y la ansiedad y todas las emociones tienen un porqué en nuestras vidas y siempre son para dar la gloria a Dios, siempre, ¿sí? ¿Qué era lo que despertaba la ansiedad? ¿Cuál era la situación? La incertidumbre, ¿ok? Y la cuarta, las intimidaciones. Muy bien, Mica, tiene todavía anotado, la Mica es una alumna 10. Las intimidaciones despiertan una emoción llamada miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? Bien. Miedo. Es una emoción que nosotros tenemos, que vivimos, nacemos con esta emoción. Todas las emociones están en nosotros, pero a nosotros nos ha sido dada la potestad de administrar todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. A partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, a través de Cristo nosotros, diga, yo puedo gestionar, administrar y hacer que la gloria de Dios se manifieste en mí. Las emociones muchas veces queremos repelerlas, no quiero estar enojado, no quiero estar contento, no quiero estar triste, no quiero tener miedo, no quiero estar ansioso. Pero eso no hace que administremos bien nuestras emociones. Al contrario, trae frustración. La frustración es una emoción también que la vivimos cuando no sabemos gestionar y administrar emociones. ¿Le ha pasado también? Que no sabe dónde meter la emoción o cómo gestionar la emoción que tiene, o son todos pasivos. No, tenemos muchas cosas que administrar y aprender a administrar nosotros. Una de esas cosas, y muchas de esas cosas, son las emociones. Diga, las emociones, que las debo llevar a la cruz de Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál vamos a ver hoy día?
Los miedos, los miedos. Cuando nosotros entendemos que hay situaciones en nuestras vidas que ¿cuáles son? ¿Cuáles son las situaciones que generan miedo? Mírenme a mí. ¿Cuáles son las situaciones que generan miedo? Las intimidades. Vamos otra vez, otra. A ver, concéntrese acá, ¿sí? Las intimidaciones generan miedo. Después de 3 horas caen. Las intimidaciones generan miedo, ¿sí? Lo que yo tengo que administrar, ¿qué es? ¿La intimidación o el miedo? El miedo. Yo no puedo gestionar la intimidación, eso está fuera de mi control. ¿Entendieron? Ahora, eso está fuera de mi control. Cuando yo me frustro, cuando yo quiero gestionar las situaciones y no las emociones. Cuando yo quiero gestionar las injusticias y no mi ira. Cuando yo quiero gestionar mis pérdidas y no mi tristeza. Cuando yo quiero gestionar mis incertidumbres y no mi ansiedad. Cuando yo quiero gestionar mis intimidaciones y no el miedo. Yo debo de tomar control sobre lo que puedo administrar, si no estaré frustrando mi intento. Para eso nosotros tenemos que pensar, a ver, ¿esta situación la puedo manejar? ¿Está bajo mi control? No, las situaciones no están bajo mi control, pero sí mis emociones. ¿Cuándo nos frustramos? Cuando queremos controlar al otro para que no me haga injusticias. Cuando queremos controlar al otro para que no me cause tristezas. ¿Cuántos quieren? Van, entendiendo. Cuando queremos controlar las situaciones de incertidumbre. Estamos contra la pared. Nos estamos dando cabezazos contra la pared sin entender que lo que yo puedo administrar es la emoción que genera esa situación. ¿No estamos al revés? Muchísimas veces queremos gestionar cosas que están fuera de mi control. Diga, fuera de mi control. Las situaciones son eso. No podemos controlar situaciones a resolver, pero sí podemos gestionar nuestras emociones. ¿Sí? Voy a pedir 3 amiguitos que me cuenten. El otro día fueron 4, ¿cuántos fueron? ¿Quién fue? ¿Nacho, Lali y Adriana? Bueno, voy a pedir 3 hoy día. Y la Ara, sí, que la Ara tenía a Luis, al enemigo al lado. La ansiedad la tenía sentada al lado. Situaciones en las que hayan sentido miedo, situaciones de intimidación. ¿Lía? Pensá una. ¿Vale? Bien, bien, qué valiente. Una más, a ver. Situaciones en las que hayan sentido miedo. Para entrar en esto, hay que hacer una diferencia entre sentir miedo y tener miedo. Son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Sabían? ¿O creían que era lo mismo? Sentir miedo es algo fisiológico, algo que nos pasa, algo que pasa por nuestro cuerpo. Tener miedo es el problema, porque es algo que ya está en nosotros, el tener miedo. Cuando no es lo mismo decir estoy sintiendo miedo a decir tengo miedo, porque ya me estoy apropiando de una emoción que muchas veces es negativa, no siempre. ¿El miedo para qué sirve emocionalmente? Para huir, para escaparnos, está en nosotros para que nosotros reaccionemos. Por ejemplo, si a nosotros nos viene a corretear un perro, ¿no le ha pasado? Esa intimidación que hace, que usted patee o que salga corriendo. Esa emoción que lo hace reaccionar se llama miedo, porque le tiene miedo que le muerda el perro. Ahora, cuando ese miedo se hace patológico, yo ya entro en un pánico a los perros. Ya un perrito así y un perrito así me da el mismo miedo. ¿Entiende? ¿A cuánto le pasa?
¿Vieron que hay varios? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque allá hay una patología, allá hay una ancla en cualquier situación de mi vida anterior que viví, una situación parecida que me hizo tener miedo, no sentir miedo, sino que eso se arraigara en mí, esa emoción fuera parte de mi estructura psíquica. ¿Me entienden ahora? No es lo mismo sentir miedo que me sale correteando un perro, yo voy a salir corriendo. Ahora, si yo ya tengo un miedo extremo, me voy a paralizar. Eso es lo que hace el tener miedo. El miedo, tenerlo, me paraliza, diga, me paraliza. No sé qué hacer, no sé cómo controlarlo, no sé cómo avanzar. Miedos cotidianos pueden ser, o miedos más profundos que nos paralizan en la vida. Hay miedos que no nos dejan disfrutar de la vida. Miedos más profundos, mucho más persistentes en nosotros, por no entender que debemos resolver cosas en mi alma, diga en mi alma, eso está en mi alma, en mi psiquis. ¿Entendemos? Bien. Lía, ¿me compartís una situación en donde has tenido miedo? ¿O en la que no te puedas despegar de una situación? Una intimidación. Igual ahora he trabajado un montón el miedo, pero sí, siempre el miedo a caer en algún estado donde no pueda salir, donde yo no pueda manejar, donde no me dé cuenta que estoy ahí y no puedo salir. Bien, Lía tiene ha tenido miedo de no poder salir de alguna situación X. No poder salir, es la parálisis, el no poder, es lo que produce el miedo, el no poder avanzar, el no poder salir, el no poder ver la salida. Eso produce el miedo. Ese miedo es trabajable, no podés controlar la situación. Situaciones en las que caigas van a haber siempre, pero vos tenés el control para sobresalir de ese miedo. ¿Sí? Otro que vale. A ver, ven, qué valiente, esta generación es muy valiente, a ver. Bueno, no importa, es un miedo. La otra vuelta se había roto la auto y me tuvieron que mandar a la escuela, o sea, a la parada del micro, sí, en el micro. Y a mí me da miedo, y me dio una sensación tan fea acá, que cuando me subí al micro, y cuando bajé y vi que estaban mis amigas, ahí sentí como que respiré de vuelta. Y también me pasa cuando hay exámenes, no en todos, pero en algunos me da esa sensación, siendo que estudio, pero me da como eso también, ese miedo, claro. Bueno, eso. Son miedos, ¿sí? Son miedos que no nos dejan desenvolvernos en la vida de la mejor manera. ¿Otro? Pensé que me estaba levantando la mano. Johnny, ¿has tenido algún miedo? No, yo le tengo mucho miedo a hablar delante de gente que no conozco. Miércoles. ¿Ustedes se lo esperaban? Las emociones muchas veces están tan arraigadas en nosotros que hacen parte de nosotros. Y muchas veces los demás no lo ven, pero la persona que lo sufre, ¿sí? Lo sufre. Son situaciones en las que no saber desenvolvernos de la mejor manera nos llevan a paralizarnos. A mí me sorprendió, Johnny, de verdad, tu miedo. Pero, ¿cuál es? Usted me va a decir enseguida, vamos a ver cuál es la salida. Pero cada vez que nosotros nos sometemos a situaciones que nos intimidan, es normal que tengamos miedo, que sintamos miedo. Pero ese no tiene que ser un tener miedo. ¿Sí? ¿Por qué enseño esto hoy? Porque yo veo a la iglesia muy paralizada.
Miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a aquello, miedo a esto. Miedos, parálisis, estancamiento. Y muchas veces no sabemos cuáles son las emociones que nos llevan a paralizarnos. Pero cuando nosotros despertamos al conocimiento que tenemos a través de la palabra de Dios, de nosotros pueden desarraigarse situaciones en las que nos estamos paralizando. Yo tuve 2 años en la carrera de abogacía donde no podía rendir finales. Yo lo que hacía era promocionar las materias, rendir bien los parciales para no llegar a los finales. Y esto me llevó a una frustración, porque el primer oral que rendí, lo rendí con 4. Me eximí, porque con 4 se exime en la facultad, pero no era lo que yo quería. Ahora, nosotros y nuestro cerebro, ¿qué hace? Busca mecanismos para ganarle al miedo, digamos así, o para burlar el miedo. En ese caso era, en mi caso era rendir bien los parciales para promocionar la mayor cantidad de materias posible para no llegar al tribunal, porque se rinde en tribunal. 3 jueces, y más en la carrera de abogacía, son jueces que te están evaluando. Entonces, mi miedo era real. Y yo había buscado un mecanismo para, inconscientemente, esto lo hace inconscientemente el cerebro, para evadir la situación a resolver, que era rendir bien, para no tener que rendir el final. Ahora, esto yo sí o sí tuve que superarlo. Sí o sí tuve que superarlo, tuve que traspasar el miedo para entender que hay cosas que me pueden paralizar hasta donde yo decido. Digan, hasta donde yo decido. Siempre, siempre el control lo tenemos nosotros. Siempre. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo podemos superar el miedo? Descubriendo qué hay detrás del miedo. Descubriendo qué hay detrás de aquello que me paraliza. Descubriendo qué hay detrás de esa situación que me intimida. Y bueno, pero usted dirá, ¿y qué hay detrás? ¿Qué hay detrás después de que resolviste un miedo, Lía? Te voy a hacer pensar. Con ese miedo. Liberada. Sí, aliviada. Un alivio. Un alivio. ¿Qué hiciste cuando te bajaste? Ella lo contó ahí, cuando se bajó del micro, se sintió como... ¿Qué sentiste? Johnny, ¿qué haces después de que hablas en público? ¿Qué sentís después? ¿No te sentís como, ay, ya lo pasé? Sinceramente, me siento muy feliz. Felicidad, la palabra. Las situaciones están y van a seguir estando. El miedo está y va a seguir estando. Lo que yo puedo es gestionar de un 10 a un 5, a un 2 y a un 1. Todo se mide en grados. ¿Sí? Y usted me dirá, bueno, pero ¿para qué me están...? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, quédese tranquilo. Ahora,
Cuando yo sé superar todas estas situaciones a resolver, porque son situaciones a resolver, detrás del miedo siempre hay algo. Siempre hay algo. En este caso, la palabra de Johnny fue felicidad. Porque enfrentarse a hablar en público teniendo miedo, traspasando el miedo, es donde yo descubro qué hay detrás del miedo. ¿Qué hay detrás de esa incertidumbre que me está atacando? Porque es una situación que yo tengo que resolver para que no me domine, para que no haga parte del dominio de mi psiquis, de mi alma, de mi corazón. Porque te paraliza, porque te detiene, porque no te deja avanzar, porque no te deja descubrir lo que hay detrás del miedo. Hay una palabra que Dios le dijo a Josué, Josué 1:9, te mando a que te esfuerces y seas valiente. Mira que te estoy mandando a que te esfuerces y seas valiente. La primera actitud en la que nosotros nos tenemos que rodear cuando tenemos un miedo, estoy diciendo, un miedo que ya es parte de nosotros, es vestirnos de valentía, vestirnos del poder que nos ha sido dado, vestirnos de la unción que tenemos, porque no hay nada que pueda venir contra un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué todas las situaciones estas me paralizan y no puedo avanzar? Hay miedos que son muy tontos, pero que truncan tu vida. Hay miedos que son para, a lo mejor los demás, muy tontos, pero para la persona que lo sufre, no lo es. Para la persona que lo padece, lo sufre. Ahora, ¿qué tenés que estar? Vestirte de valentía. Situaciones de incertidumbre vas a tener toda la vida. Ahora, ¿cómo resuelvo esa situación de incertidumbre? Traspasando el miedo. Que ese miedo lo pueda sufrir, traspasar y ver y experimentar qué hay detrás de ese miedo. Nos sorprenderemos cuando nosotros decidamos traspasar nuestros miedos. Después de nuestros miedos está nuestro propósito. ¿Cuánta gente que trunca su propósito de vida por miedo? ¿Cuánta gente que no logra sus sueños por miedo? ¿Cuánta gente que no alcanza lo que sueña, lo que desea, lo que quiere por miedo? Existen infinidad de situaciones que usted no sabe que se está manejando con miedo, por eso no le pone el nombre. Pero cuando usted empieza a hacer un check-in o checklist, se da cuenta que lo que le está deteniendo no es ni el desgano, no es ni la pereza, no es ni el no quiero, no, es el que no estoy pudiendo, porque hay algo que me está paralizando, porque hay algo que me está truncando. Miedo a las separaciones, miedo a decir no a esto, miedo a decir no a lo otro, por miedo al qué dirán. Muchas veces truncamos nuestra vida y no vemos la gloria de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Detrás del miedo hay muchos propósitos truncados. Ay, bien, pero tengo miedo a que hablar en público. Pero ¿y si Dios te está llamando a hablar en público? Bien que lo has controlado. Miedo al qué dirán, ¿y si me equivoco? ¿Y si no digo lo correcto? ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si no sé? Aprenda. Gente, es muy finita la línea que te divide de lo que podés lograr y de lo que no podés lograr. Esa línea se llama miedo. Y cuando se hace parte de tu personalidad, es cuando te controló, es cuando ya es parte de vos.
Vamos a la palabra del Señor, amén. Acompáñenme a Hechos 7:54, téngalo ahí. Josué 1:9 decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sabe que yo he estado leyendo mucho, hace 2 semanas atrás empecé a leer mucha biografía de los primeros cristianos y de cristianos en la actualidad, que muchas veces nosotros ni sabemos por las cosas que pasan. Y me sorprendía en ver en la palabra de Dios cómo la característica de la iglesia primitiva era su valentía. Ellos no tenían posesiones, ellos no tenían plata, algunos sí, y los que sí tenían compartían, porque Pablo lo enseña. Ellos no tenían grandes estudios, algunos sí, otros no, pero la característica principal que ellos tenían es que eran valientes. Es que la valentía era parte de su cotidiano vivir, era parte de su esencia. Y hoy la iglesia del siglo XXI está plagada de miedo, plagada de miedos. Tenemos miedo a esto, tenemos miedo a lo otro, tenemos miedo a salir, tenemos miedo a inseguridad, tenemos miedo a la ansiedad, tenemos miedo a los ataques de pánico, tenemos miedo y no vivimos con miedo. No podemos vivir en libertad con miedo. O sos libre cuando no sos libre. Y una de las cosas a las que vino a ser Cristo es darnos libertad. Y el miedo no te deja ser libre. El miedo te paraliza. Hechos 7:54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Está hablando de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, diga lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El 56 dice, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. ¿Cuántos se enfrentarían hoy, iglesia, pleno siglo XXI, Argentina, a una situación así? ¿Qué no te permitiría hacer esto? ¿Él? ¿El miedo? ¿Vieron que es una emoción que si no la controlamos nosotros, la controla alguien por nosotros? Esa situación que vivió Esteban, nosotros hoy, imposible. Si por un resfrío ya estamos, ay Señor, ¿será tu voluntad que esté enfermo? ¿O no? Ay Señor, otra vez me duele la rodilla, no voy a la iglesia. Ay Señor, yo veo ahí un joven lleno de valentía, pero primero dice lleno del Espíritu Santo.
una situación de vida o muerte en la que fue apedreado. Lo único que le permitió a Esteban traspasar su miedo, porque lo tenía, fue ver y tener los ojos puestos en el cielo. ¿Qué hay detrás de tu miedo? Traspasar tu miedo te permite ver la gloria de Dios misma. Traspasar tu miedo te permite decir, Señor, hasta las últimas consecuencias, aunque me cueste, yo estoy viendo tu gloria. Sé que tienen miedos mucho más profundos de los que me han dicho. ¿Qué no te está permitiendo ver a Cristo a la diestra del Padre, rodeado de su gloria? Hay una emoción que no te lo permite ver y es el miedo. El miedo a no poder cumplir tu propósito a la perfección. El miedo a no poder ser como los demás dicen que tendrías que ser. El miedo al que dirán, el miedo a esto, el miedo a lo otro, el miedo a morir. Y Esteban lo único que dijo fue arrodillado, estoy viendo. ¿Qué estás viendo detrás de tu miedo? Estoy viendo la misma gloria de Dios y a Cristo a su lado. Y él era lleno del Espíritu Santo. No hay emociones que puedan controlar la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es quien debe gobernar nuestras vidas más allá del miedo. Él podría haber dicho, quédense tranquilos, no predico más, no digo más nada, me quedo callado, no hablo más. Pero la mayoría de los cristianos del primer siglo eran valientes. A ellos no dejaban la obra del Señor porque les dolía la rodilla, la pierna, la cabeza, Eso es valentía. Eso es decir, Señor, ¿saben por qué ellos no tenían miedo? Porque ellos tenían su visión en la dimensión correcta. Digan la dimensión correcta. Lo que hace que el diablo con esta dimensión es plagarnos de emociones que nos manejen, que nos mantengan, que nos detengan, que nos mantengan detenidos. Pero esa iglesia lo que estaba viendo es una dimensión mayor, en donde la gloria de Dios era reflejada en ellos a través de ellos. Esa es una situación para tener miedo. Y decir, ¿habré creído en el Dios correcto? Pero si tus ojos están viendo la gloria de Dios, no hay duda. Si tus oídos están escuchando la voz de Dios, no hay duda y no hay miedo. ¿Cuántos van a renunciar a esto? Es una decisión de administración. Porque aunque usted no lo haya dicho, yo sé que usted tiene miedos muchos mayores. Miedo a perder a sus hijos, miedo a perder a sus hermanos, miedo a perder a sus padres, miedo a morir, miedo a enfermar, miedo a esto, miedo a lo otro. Tengo miedo. Y si Dios, como dice Jesús, deja todo lo que tienes, aún tu mamá, tu papá, todo, y sígueme. No, Jesús, ¿para qué voy a despedirme? Lo que Dios está demandando de la iglesia este tiempo es estar plenamente rendidos a su voluntad. Y lo que lo va a llevar a usted a elegir la voluntad de Dios o su voluntad es que usted esté entendiendo que a través del Espíritu Santo puede manejar todas esas emociones que lo detienen. Sí se puede. Timoteo 2, 2 Timoteo 7, 1-7.
¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, dígalo fuerte, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Va a tomar el control? ¿Le va a decir no a sus miedos? Le decía recién, he estado leyendo muchas biografías. Una que me llamó mucho la atención era en la China comunista, hace 50 años aproximadamente, que sucedió esto, en donde los cristianos, a ver si me entiende la expresión, los cristianos eran sometidos a renunciar a su fe o a ser fusilados. Leía la historia de una familia, de un pastor, que fue tomada cautiva, y donde le decían al pastor mismo, enfrente a la multitud, para que el pueblo se intimidara y no creyera en el Cristo que este pastor servía, pusieron enfrente en una plaza a sus hijos, 3 hijos, su esposa y a él. Y frente a la multitud le empezaron a decir al primer hijo, si no negas tu fe, tu hijo no tiene más vida. O sea, imagínense la situación. Si no negas tu fe, tu hijo muere. Biografía real. No voy a negar mi fe. Yo he creído en Cristo. Si no negas tu fe, tu hijo lo vamos a fusilar. No voy a negar mi fe, he creído en Cristo. Mataron a su primer hijo. Los que tienen hijos, sé que les está corriendo un escalofrío por dentro. Al segundo, si no negas tu fe, tu segundo hijo muere. Ya, lo fusilamos. Yo sé en quién he creído, yo creo en Cristo, mi Salvador. Fusilaron a su segundo hijo. Tercero, si no negas tu fe, tu tercer hijo muere. ¿Qué piensan que hizo? No voy a negar mi fe. Yo he creído en Cristo. Más allá de mi dolor, más allá de mis aflicciones, más allá de todas mis emociones, yo he creído en Cristo. Imagínense la esposa. Si no negas tu fe, tu esposa no negó su fe. ¿Hasta dónde podremos controlar nuestros miedos? La Biblia dice, si no negamos a Cristo, seremos exaltados. Pero nuestro miedo, muchas veces insignificante, lo que hicieron con estos dos personas fue, y yo sé que es fuerte, pero usted léalo para que su fe empiece a crecer. Fue pasar por arriba de ellos, y ellos lo único que hicieron cuando una topadora pasaba por encima de sus cuerpos fue adorar y alabar a su Dios, a su Cristo Redentor,
al único que podía salvar sus almas. Porque más allá de nuestro dolor hoy carnal, hay una salvación que es eterna y una vida que es eterna. ¿Qué te está impidiendo ver lo que hay detrás de tu miedo? La gloria de Dios se manifiesta cuando hay gente valiente que le dice a Dios, más allá de mis miedos, de mis inseguridades, de mis debilidades, acá estoy, Señor, no negaré mi fe, porque sé en quién he creído, el único que puede salvar mi vida hasta de mí. Sé que sus miedos van más allá de lo que me dijeron. Y muchas veces seremos sometidos a prueba. Muchas veces seremos sometidos a prueba. ¿Cuál será la respuesta del justo? ¿Cuál será tu respuesta? Si la primera situación que nos tiene contra la pared, ya renegamos de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiad, yo he vencido. Cuando todas esas situaciones a resolver las pasamos a gestionar por el Espíritu Santo de Dios, quien es quien gobierna nuestra vida, no hay miedo, no hay temor, no hay tristeza, no hay inseguridad, no hay ansiedad, no hay ira, no hay nada que pueda controlar nuestra vida. Porque cuando sabemos en quién hemos creído, Él es quien cuida de mí. Pero cuando esto es una realidad en nosotros, Él es quien cuida de nosotros. Porque cree que Dios, Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Porque hay situaciones que ameritan que tengamos miedo. Pero en esas situaciones Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado herramientas, Dios te ha dado armas, Dios te ha dado cómo y te enseña cómo el Espíritu Santo llevar a cabo tu vida. Cada vez que hay situaciones en nuestras vidas que debemos gestionar, resolver, ponga su manual de vida, la luz de la palabra de Dios en sus primeras opciones. Y dígale, Señor, ¿qué es lo que tú harías en esta situación? ¿Sabe qué hizo Cristo? Fue a entregar su vida por un propósito eterno. Sed imitadores de mí, dice. ¿Qué hay detrás de tus miedos? ¿Sabes qué hay detrás de tus miedos? Un propósito que te espera, una vida llena de la gloria de Dios. Cristo mismo está detrás de tus miedos. Yo veía a Cristo a la diestra de Dios el Padre, y Él lo único que hizo fue arrodillarse y aceptar la voluntad de Dios para Él y decir, Señor, perdónalos por este pecado. Mire, wow. Perdónalos por este pecado. Y durmió. Wow. Qué valentía primero para estar en esa situación. Qué valentía después para perdonar a aquellos que lo estaban apedreando. Y qué valentía para decir, Señor, te entrego mi espíritu. Lo mismo que dijo Jesús, en tus manos te entrego mi espíritu. Ahora nosotros, Señor, en tus manos te entrego mis miedos. Te entrego mis parálisis, eso que pasa por mí y no sé por qué no puedo, no sé por qué no
no llego, no sé por qué no avanzo, no sé, miedo. La primera cosa que debemos hacer para traspasar un miedo es aceptar que tenemos ese miedo. No, pero si yo no tengo miedo a nada, a nada. No me mientas. No vas a poder traspasar tu miedo. ¿Qué no estás viendo? Si no estás viendo la gloria de Dios detrás de tu miedo, estás viendo en un plano equivocado. El único que puede traspasar tu situación, tus miedos, tus emociones es Cristo. Es lo único que hay detrás de tu miedo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos les van a decir, Señor? Dígale ahí en su lugar, Señor. Cierre sus ojos, dígale, Señor, en tus manos te entrego esta situación, y sea sincero con Dios, aunque no me lo haya dicho a mí. Dígale, Señor, tengo terror de esto, tengo miedo con esto. En tus manos lo entrego porque sé que es lo que me está deteniendo para no poder ver tu gloria, para no poder ver la dimensión correcta.